Eh, Me piden calcular el dominio de esta función en dos variables de R2 en R, F de R2 en R, donde F de X, Y asocia un F de X, Y igual a logaritmo natural. Este hay un montón, ¿verdad? Pero este particularmente es bien bonito. Es bonito y les voy a explicar cómo se construye, cómo lo vamos a hacer. Yo sé que esto es de cálculo 2, pero igual lo vamos a hacer con Desmos, porque Desmos nos permite verlos también los dominios. Pero siempre es bueno a estas alturas del partido saber identificarlo. Aquí más que en cálculo 2, es mejor saber o tener claro la parte conceptual en dominios. Es claro, es vital porque ya no es un curso rutinario, ¿verdad? Como cálculo 2, que tal vez el objetivo era más operativo. Aquí ya el 50-50 se tiene que notar más, ¿verdad? Entonces, particularmente, detallar y ver todos las cositas que hay por acá. Es bueno siempre trabajar. Entonces, ¿cuál es la restricción que tiene el logaritmo natural para calcular el dominio? No puede ser No cero, puede ser negativo ¿Quién no ni puede ser negativo. negativo? el logaritmo. Lo El, que está dentro del logaritmo. ¿Cómo se el llama? argumento, el argumento, correcto. Entonces, tenemos nosotros que y logaritmo natural de 1 más x más y debe ser mayor que cero. Ahora, si esto es mayor que cero, es porque pueden pasar cualquiera de estas dos situaciones. Puede pasar, uy, puede pasar que y sea mayor que cero y el logaritmo natural de esto sea mayor que cero. Ese es un caso. O puede El ser que, argumento del logaritmo de 1 más xy sea menor que 1 y vamos, y sea menor que 0. aquí ya, metiéndonos en este. Sí, Sí, no, pero nos hace falta el otro caso, que ambos sean positivos o que ambos sean negativos. ¿Estamos? sí. Entonces, me voy a enfocar en esta primera parte. Luego me voy a enfocar en esta. Ahora sí, vamos con lo que usted me mencionaba. Si esto se cumple, entonces implica que este no cambia y este, ¿cómo debe ser entonces? Para que el logaritmo sea mayor que cero. 1 más x más y tiene que Mayor ser que 1. Ajá, El argumento tiene que ser mayor que cero. mayor que cero. Mayor que 1. mayor que 1. ¿No? Ujú. Es que si es mayor que cero, no necesariamente es mayor que cero todo el logaritmo. Pero para que el logaritmo sea mayor que cero, entonces este tiene que ser mayor estricto que uno. Sí. Sí, ahí estamos bien. Sí. ¿No puede ser igual? ¿O sí? Pregunto. No. No, ¿Por qué no? porque el No, logaritmo de uno porque es cero. se vuelve Ajá, 0. correcto. Entonces sería cero y eso no puede ser aquí, ¿verdad? Estamos bien. Entonces, estrictamente mayor que uno. Esto de aquí, ¿cómo lo vemos nosotros? Vemos y mayor que cero y x más y mayor que cero. Esto geométricamente hablando, ¿qué es?
Una región. Correcto, es una región. Vamos a dibujarla. Y mayor que 0, primer y segundo cuadrante. Correcto. Perfecto. Solo voy a llevar este porque luego lo vamos a interceptar. Entonces, sé que y mayor que 0 es acá, acá, Ujú. punteado. Y luego x más y mayor que 0, ¿cómo lo vemos? Como una recta que pasaría por en medio. ¿Qué recta es? Y igual a Una menos X. recta que tiene igual a menos X. Ajá, y igual a menos x. O sea, digamos, esta. Sí, pero para los dos lados. Sí, solo, mire, es la ventaja de la virtualidad. Lo que a mí nadie me cree. ¿Cuándo hubiera hecho eso yo en presencial? Nunca. Mire, punteada porque la desigualdad es estricta. Mayor que. Ajá, ahora, ¿qué región corresponde? ¿La que está sobre esta o bajo esta? Sobre. Sobre. ¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta que está ahí y no abajo? Pues la Es verdad solo sería la región sí, del primer cuadrante y la La mitad condición de de la la región de la condición izquierda. con la excepción de la recta. ¿Cuál? ¿De qué me están hablando ustedes? Miren, me voy a llevar estas dos condiciones. Como saben ustedes que esta región, esta ya se sabe, ¿verdad? Es para arriba, listo. Pero Sí. esta otra, ¿cómo saben que es la que está arriba y no la que está abajo? ¿O por qué descartan la de abajo? ¿Cómo hacen eso? y mayor o igual que menos x. Tiene que ser mayor que menos X. Sí, y Sí, tiene que sí, ser mayor y que es menos mayor X. que menos X, pero ¿cómo saben que aquí arriba está el mayor y no abajo? Tomamos dos valores aleatorios y probamos. Y si ¿Toma es el. Sí, dos valores aleatorios o toma un punto en la región? sí, Un puedo tomar un punto. punto de esa región y Ajá, si, deme un si los punto, cuadra. deme un punto. Eh, X igual a 1 y igual a 2. Ajá, 1, 2. Entonces 1 más 2 es 3, 3 mayor que 0. Se cumple, ¿va? Sí, Sí, ahora una pregunta. El punto que usted me dio está aquí. O sea que solo se cumple aquí. O se cumple a lo largo de toda la recta. se cumple a lo largo de toda la recta. Correcto. Si es que por Esa ahí condición, ya la Y mayor que 0 es la que No, lo no, hace no, más pequeño. la otra sí. Y como es la intersección, como es I, entonces la intersección de estos dos, ¿cuál es? Sería hacia arriba y es prácticamente esta porción de acá, ¿verdad? Toda esta. Oh, espérame, no usé el herramienta adecuado. Esta. Obviamente sin tocar los ejes, ¿verdad? El eje X y no toca la recta. Está punteada por esa razón. No incluye los puntos o el borde en este caso. ¿Estamos? Sí, Cheque. Listo. Ya tenemos entonces la primera parte. Perfecto. Ahora vamos a rescatar la segunda condición. licenciado, una Cuénteme, pregunta. cuénteme. ¿No deberíamos en el diagrama, en el mapa, Ujú. poner que en el 00 hay un vacío? Que no puede ser 00. Como está, mire, como esta está punteada y este está punteada, entonces 00 no está incluido. Ah, ok. ¿Sí? Por eso puse estas linitas acá que representan que este eje no está incluido y esta no está incluida. Entonces, Sí, si no está incluido, como pasa por 00, ningún punto de esta recta está. Por eso. No, no es necesario. Cheque. sí. Ahora, vamos con este. Recuerde, y menor que 0 y
¿Cómo debe ser el argumento para que este sea negativo? Y más X menor que 0. 1 más y más x menor que 0. Menor que 1. Menor que 1. 1 más y más x menor que 1. Pero el argumento, ¿cómo debe ser? Mayor que 0. Mayor que 0. Cheque. Entonces, ahí vemos la partición. Ahora tenemos y menor que 0 y menos 1 menor que x más y menor que 0. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ahora procedemos a graficar esta porción de aquí. Yo me he llevado el eje para acá, pero lo vamos a tener que rescatar. Si notan, tengo dos rectas. Y igual a x más y. Perdón, y igual a menos x y y igual a menos x menos 1. Entonces, tengo la recta que está aquí. Y tengo aquella que tiene intercepto en menos 1. Sí. Es Sí, paralelo. correcto. Entonces, y menor que 0, acá, punteada. Esta de aquí que es y igual a menos x. Y esta de acá que es esta misma corrida una unidad hacia abajo, porque es y igual a menos x más 1. Perdón, menos 1. Entonces, ya sé cuál es esta región, pero esta cuál es. La que está entre las dos rectas. Las rectas. Ajá, porque es mayores que menos 1 está hacia arriba. Y la otra es menores que 0 porque recuerden que de la anterior habíamos trabajado las x más y mayores que 0. De aquí. Es decir, las mayores que 0 es este, las menores que 0 es hacia abajo. Y la otra condición, porque aquí hay dos condiciones, es que x más y sea mayor que menos 1 es hacia arriba. Entonces, la región correspondiente a esta es solo la porcioncita de aquí abajo. ¿Estamos bien? Sí. Silic. ¿Lo de quién? La de Germán que agarró las dos bombas. Javiari, tenga cuidado con lo que dice. Perdón. ¿Cómo que perdón? Ahora no cuente chambre. Bueno, entonces, ahora recuerden que tengo dos regiones. Tengo esta región de acá y tengo esta región de acá. Pero si recordamos, es un O. Es esta o esta. Es decir, es la unión de ambas regiones la que tengo que hacer. Entonces, como esta me quedó más bonita, me voy a llevar todo este gráfico.
Ah, bueno, voy a quitar este porque ya no lo ocupo. Y solamente adiciono la parte que ya tengo de la primera, ¿verdad? Que sería esta de acá. Este sería el dominio. Este es el dominio. Si lo quisiéramos representar, el dominio de la función f son todos los xy, obviamente en R2, tales que y logaritmo natural de 1 más x más y, ¿verdad? Es estrictamente mayor que 0. Su representación gráfica es esta. Para que miremos el alcance de Desmos, es y logaritmo natural 1 más x más y mayor que 0. Si no les gusta el color, lo cambian, color que deseen. Y si se fijan, alcanzan a ver la línea punteada en el eje, ¿verdad? Que es la parte que ustedes decían que no está incluida. Aquí, mire, pasa por 0, 0, 0, 0 no está incluido. Entonces aquí pueden ver ustedes la representación gráfica. Ah, noto algo. Si se fijan, miren aquí esta línea. Pero 1 más x más y tampoco está incluida. 1 más x más y, sí, esa, igual a 0, esa no está incluida. ¿Sí? Pues sí, creo que sí hace falta esa partecita acá más bien. Porque si la función, si tomo un punto, por ejemplo, este, 0, menos 1, me queda 0 y eso no es válido. Entonces sí, valdría la pena adicionarla como 1, uy, que se hizo más, x más y igual 0, pero solo la porción que me interesa. Vamos a ver si me deja colocar condición y menor que 0. A ver si me deja colocar en y. Nunca he usado esta, ¿sí? Sí, sí me dejo. Entonces, para que se vea bien, y coloco punteada. Miren. Ahí se ve mejor, porque se logra apreciar. Bueno, creo que aquí podría ser una captura adecuada para que se vea bien. Ahí voy a cortar la pantalla. Bueno, solo voy a cortar el gráfico en todo caso. Ya saben que debemos, no ocupan. Bueno, ya saben, ¿verdad? Que este corresponde a esta línea de acá, y igual a menos x. Lo pueden ver fácilmente. Esta línea de acá es y igual a menos x menos 1. ¿Sí? Y ahí tienen la representación del dominio. ¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? ¿No? Cerramos la primera parte entonces. Vamos a revisar del libro la sección 2.2, que es la parte de los límites. Miren, el grueso de los límites es que nosotros de cálculo 2 venimos con la concepción de
los límites no existen, está bien, pero nunca hicimos en cálculo 2 una demostración de que el límite existe. ¿Por qué se sale de contexto? Aquí no. Aquí sí es propio de la clase utilizar la definición epsilon delta y demostrar la existencia de los límites de funciones en varias variables. Es más, de manera general, de funciones de Rn en Rm. Obviamente no terminan siendo límites tan groseros, ¿verdad? Tan feos y todo eso, sino que están más orientados a usar desigualdades conocidas, a usar desigualdades que nosotros las vamos a ir construyendo, las vamos a tener ahí de desigualdades de uso continuo que nos van a servir a lo largo de la clase. También vale recalcar que en esta parte o en este curso sí cabe la posibilidad de que a usted le aparezca, determine el valor del límite. En cálculo 2 no, en cálculo 2 teníamos nosotros, demuestre que el límite no existe. Aquí puede ser que el límite que usted tenga, sin importar la trayectoria que usted tome, pensando de los límites que nosotros conocemos de R2 en R, de funciones de R2 en R, todos nos den un valor y nosotros queremos o intuimos que el valor del límite es ese, entonces procedemos a la demostración del límite. Pero todo lo que aprendimos de cálculo 2 sigue siendo válido, así que establecer, por ejemplo, que bajo dos trayectorias, al utilizar dos trayectorias que pasan por el punto que estoy evaluando y obtener valores de límite diferentes, implica que el límite no existe. Eso no cambia. Entonces usted aquí sí puede tener la posibilidad de decirme, el límite es 1 y aquí está la demostración, o el límite es 0, aquí está la demostración. O me dice, el límite no existe, mire, está esta familia de trayectorias que al evaluarla me queda en términos del parámetro, o está estas dos trayectorias particulares, que si usted toma esta trayectoria y luego toma esta otra, entonces obtiene usted que son diferentes y listo. ¿Estamos? Entonces, ese es el fin, digamos, de la sección y aparte de conocer aspectos un poco más puros, ¿verdad? Más generales. Entonces, comenzamos con la parte de los límites. Sección 2.2. Entonces, vamos a recabar primero la información necesaria. Aquí me dan algunas ideas generales, ¿verdad? De los significados y también vale aclarar que así como en cálculo 1, nosotros tenemos dos tipos de definiciones de límite, el intuitivo y el riguroso. El riguroso es el famoso, el de la epsilon delta. Entonces, comenzamos con la parte intuitiva. Entonces, nosotros ya sabemos que dentro del concepto de límite dice para una función de una variable escalar f de x, que es un subconjunto de Rn en Rm, el lector ya conoce el enunciado, que el límite cuando x tiende a A de f de x igual a L. De manera similar, se extiende a este tipo de función. Nosotros decimos que el límite cuando x tiende a A de f de x es L, donde f es una función que va de Rn en Rm. Obviamente, A está en Rn, L está en Rm. Entonces, este es el vector, o el límite vector, o el vector límite, como le queramos llamar. La idea es que acercando el vector X, tanto como se pueda al vector A, pero sin llegar a tocarlo, entonces la imagen de la función a través de X se acerca a L. Entonces, esa es la idea intuitiva de nuestro límite. Entonces, creo que valdría la pena tener esta primera parte. Luego, la definición. Aquí nos dice, como definición intuitiva, y tenemos lo siguiente.
Dice la ecuación límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, donde f es una función que va de x en Rm, donde x es su conjunto de Rn, significa que f de x menos f de L se puede hacer arbitrariamente pequeño, es decir, casi igual a 0, manteniendo a x menos a tan pequeño como se pueda, pero sin llegar a 0. En este caso, de una función de variable escalar, cuando va de Rn en R, se reemplaza esta norma por el valor absoluto, porque es la norma no real. La longitud del vector f de x se puede reemplazar con el valor absoluto, y de manera similar, si f es una función de una sola variable, entonces esta norma de x menos a se reemplaza por un valor absoluto, ¿verdad? Eso solo está haciendo el aterrizaje a que no estamos hablando de cosas distintas, sino que es exactamente lo mismo, solo que más general. Luego tenemos esta como definición. Esto es intuitivo, aquí no me voy a meter a Dios. Quiero que aterricemos en esta, en la famosa definición rigurosa de límite, que es la que la conocemos como la definición epsilon delta. Y dice, dice sea f una función que va de Rn en Rm, definida en X. Entonces, decir que el límite cuando X tiende a de f de X da L, significa que dado cualquier epsilon mayor que 0, puede encontrarse un delta mayor que 0, que en general va a depender de epsilon, tal que si X pertenece al conjunto, al subconjunto de Rnx, y 0 es menor que la norma de x menos a menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Luego aquí me explican la condición de que esto se cumpla, tan solo significa que los únicos valores que nos importan son los de f de x cuando x está cerca a, pero no son iguales a a. La definición 2.2 no es fácil usar en la práctica y no la emplearemos con frecuencia. Además, es muy valiosa en cuanto a su capacidad para realmente evaluar los límites de funciones. En general es una tarea difícil evaluar el límite de una función de más de una variable. Nosotros ya tenemos claro todo lo de cálculo 1. Cálculo 2 fue bonito porque solo vimos donde no existe. Aquí pues ya la misma autora lo menciona. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Como les digo, en esta parte sí aplica la idea cuando ustedes me preguntaban del uso de las calculadoras. O sea, para demostrar o para entender la definición, no tenemos que utilizar un límite muy rebuscado, muy raro, muy oscuro, tal vez con uso de otras cosas, sino que un problema interesante que permita mostrar que usted entendió qué se está haciendo. Para eso, este ejemplo. A mí sí, particularmente me gustó mucho este ejemplo y vamos a tratar de replicar la idea, ¿verdad? O sea, vamos a irlo siguiendo. Igual, algunos detalles podemos irlos discutiendo. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo copiándolo si exactamente voy a hacer lo mismo? Entonces, solo quiero que vayamos revisando algunos detalles interesantes. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos probar? Si se fijan, esta función va de R3 en R. F en primera. ¿Lo ven? Por esa razón, sucede lo siguiente. Si esto pasa en norma, entonces esto en valor absoluto menor que epsilon. Nosotros, esta es la proposición que queremos probar. Esta es nuestra premisa o nuestro conjunto de proposiciones verdaderas y esta es nuestra conclusión. Entonces, ¿qué es lo verdadero aquí? Lo verdadero es esto. Esto traducido
a nuestro lenguaje, esto es la norma de esta diferencia de estos dos vectores. Esa norma es exactamente este detalle de acá. Entonces, leamos lo que dice aquí. En el párrafo siguiente presentaremos una demostración formal, pero por ahora desarrollaremos los cálculos previos necesarios para construir dicha prueba. En primer lugar, se necesita volver a escribir las dos desigualdades en una forma tal que sea más plausible o que sea un poco más fácil de entender, ¿verdad? Al final, y que surja algebraicamente la desigualdad del épsilon, que es lo que siempre se tiene que buscar, a partir de la desigualdad del delta. Entonces, ya nosotros tenemos esto y lo tenemos claro, es esta primera desigualdad de acá. Luego, si esto es verdadero, estas tres desigualdades, ¿por qué son ciertas estas tres desigualdades? Recuerden lo siguiente. Esto de aquí es el valor absoluto de la primer componente de la norma al cuadrado. Pero esto es menor que esta. La norma de x, y, z menos 1 menos 1, 2. ¿Sí? Y si es mayor que la suma, pues perdón, si es menor que la suma, pues se sigue siendo menor que el delta. Porque esto es menor que delta, correcto. Similarmente con esto otro. Esto es el valor absoluto y es más 1. Esto es menor que esta norma y la norma a su vez menor que delta. Lo mismo con el z menos 2. En valor absoluto es menor que esto de acá. A ver si todavía sigue. Ahí está. De ahí surgen estas tres desigualdades. ¿Estamos bien? Estas tres desigualdades son base para nosotros. Ahora, ¿dónde nos sirven? Ya la justifiqué. Dice, ahora se reescribe esto de acá. Entonces voy a ir llevando por partes la historia. Se fue cortado. Ahora, ustedes pueden observar que estoy tomando la otra parte. Estoy tomando esto que es de lo que yo quiero demostrar, este valor absoluto. De este valor absoluto de acá, yo acomodo algebraicamente este 12. Este 12 se acomoda o se hace la distribución de tal manera que aquí me quede x menos el x sub 0 por el 3 menos 5 y más 1, o sea, el otro, el y sub 0 del punto que estoy evaluando o del vector A, y este de aquí es el z sub 0. Está este arreglo. Ahora, esto es cierto por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que esta suma. Las escalares pueden salir y ya tenemos que esta expresión de acá es menor o igual que esto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Eli, Ahora, lo siguiente, ahora sí viene la parte de la demostración.
Entonces, se tiene como verdadero esta primera parte. Ya ustedes saben de dónde sale esto y tenemos que esta expresión es menor o igual que 3 por el valor absoluto de x1, más 5 por y más 1, más 2 por z menos 2. Pero a su vez, esta es menor que delta, esta es menor que delta, esta es menor que delta, y se genera 3 delta más 5 delta más 2 delta, y la suma de estos da 10 delta. Aquí el detalle es la escogencia del delta. Lo que nosotros pretendemos es que esto termine con un épsilon. Entonces, el delta adecuado para eso es que delta sea menor que épsilon sobre 10 o épsilon sobre el número que le quede acá, que es la siguiente parte. Dice, si pensamos en una cantidad positiva, podemos tomar o hacerla tan pequeña como queramos. Entonces, el 10 delta también puede hacerse muy chico. De hecho, el 10 delta lo que desempeña es el papel del épsilon. Por eso decía en la definición que el delta dependía del épsilon. Ahora, para la demostración formal del libro de texto, para cualquier épsilon mayor que 0, se elige un delta mayor que 0. De modo que el delta es menor o igual que épsilon sobre 10. Entonces, ¿cómo se cierra la demostración? La demostración se cierra acá. Entonces, dice, ya tenemos esto, teníamos esto, sabíamos que esto daba 10 épsilon, perdón, 10 delta, pero delta es menor o igual que épsilon sobre 10, entonces esto es menor o igual que épsilon. Por tanto, límite cuando x, y, z tiende a 1 menos 1, 2 de 3x menos 5y más 2z es 12. ¿Cómo se deseaba demostrar? Y esa es la secuencia que tenemos que hacer nosotros. ¿Dónde está la parte oscura? La parte oscura está en que hay desigualdades que van a aparecer así de la nada. Entonces nosotros tenemos que saber de dónde salen. Hay ideas, cotas que vamos a tener que conocer por el tipo de función f de x o la función que tengamos. Vamos a tener que conocer ciertas cotas. Vamos a aprender a acotar de alguna manera. Ya nosotros sabemos tener algún tipo de acotación en las funciones, pero vamos a mejorar algunas técnicas. Vamos a aplicar en su momento los valores máximos de una función. De repente tenemos una expresión y queremos optimizar. Vamos a tener que optimizar de alguna forma para poder generar esos números adecuados que van a ir apareciendo. ¿Estamos? Entonces, el objetivo es seguirle la pista a esta última parte, porque aquí va fluido, aquí está exactamente lo mismo, de donde se parte, esto se cumple, esto se construye, esto es menor, se toma, es la escogencia del delta, usted escogió un delta menor que o igual a epsilon sobre 10 y al final se concluye que esta expresión es menor que epsilon, que es lo que se quería probar. Y ya está demostrado el límite. Esto exactamente de manera general los pasos los vamos a tratar de seguir, pero aplicados a otro tipo de funciones. En este caso, esta es una función de R3 en R. ¿Estamos bien con el ejemplo? ¿Se captó la idea y lo general del proceso? Yo tengo una pregunta. Cuénteme. Y la razón por la que antes de aplicar la, la desigualdad triangular, Ujú, hacemos eso de 3 por x menos 1 más 5 por y más 1 más 2 por z menos 2. ujú. Eso es porque al otro lado lo igualamos al menos 12, ¿verdad? Y se busca que se mantenga igual. Y después se aplica la desigualdad triangular. No, vamos a ver. El detalle es que nosotros descomponemos este menos 12 de forma apropiada. Mire, aquí tienen esa descomposición. Aquí. Aquí hacen la descomposición del menos 12 porque menos 3, menos 5, menos 4 es menos 12. ¿Lo ve? Sí. Entonces lo descomponen de forma apropiada
para que aquí me quede el x menos x sub 0 de límite, el y menos y sub 0 de límite y el z menos z sub 0 de límite. Que son que es exactamente esta parte de acá. Es para poder utilizar esto. Por eso es que se hace la descomposición y luego para poderlo utilizar es que a esta ecuación de acá o a esta expresión de acá se le aplica la desigualdad del triángulo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Me sigue? Más o menos. Sí, sí, le sigo la idea, pero Ujú. estoy pensando cómo se hace para otros casos. Ah, bueno, para otros casos ya vamos a ir viendo. Porque como se lo digo, esto solo es el general. Por eso miremos como el esqueleto de lo que vamos a hacer. Primero necesitamos reunir, tal y como lo dice la persona aquí, necesitamos estar claros en las desigualdades que vamos a utilizar. Entonces, parte de estar claro es, ¿de dónde salen estas? Ah, sale de acá. Luego, la construcción de esto me lleva a esto. ¿Por qué hago esto de aquí? Porque pretendo tener este. De aquí yo escojo el delta. En este paso yo escojo el delta. Lo escojo de tal manera que aquí solamente me quede epsilon. Entonces digo, 10 delta es epsilon. Despejo para delta y ya tengo el delta. Con el delta vuelvo a empezar y vuelve a tirar el ejercicio. Y dice usted, yo necesito un delta que sea menor o igual que epsilon sobre 10. ¿Para qué? Para que termine en menor o igual que epsilon. De manera general eso va a funcionar. Obviamente al cambiar, por ejemplo, una función de R3 en R4, ahí la historia cambia. Va a cambiar la técnica, pero el fundamento de las desigualdades se va a mantener. Y vamos a tener que seguir usando las mismas desigualdades propias de la norma. ¿Sí? Sí, porque la norma se mantiene en R4, en R5, ¿verdad? En Rn O sea, todas las propiedades se mantienen, todas las propiedades de norma se mantienen. Todas las desigualdades que hemos conocido de manera general se mantienen. Y otras que vamos a ir agregando, algunas desigualdades conocidas también, que las vamos a inducir por el tipo de función. O sea, que no pensemos en generalizar, porque cuando nosotros decimos, ay, ¿cómo voy a hacer en otros casos? Siempre que pensamos eso, estamos intentando generalizar. Y aquí la historia es que no hay una generalización de que siempre todo le va a servir. Para algunas funciones les va a servir unas cosas, para otras funciones otros detalles, pero el esqueleto es el mismo. Uno primero llega y estima quién es el famoso epsilon. Saca el delta y a una vez que usted saque el delta, vuelve a tirar la demostración. Entonces yo voy a tratar de mantener ese proceso al momento de demostrarles los límites o al momento de mostrarles de cuándo los límites existen. ¿Estamos claros? Eso solo es un esqueleto nada más. Por eso les dije, es un ejemplo, no vale la pena copiarlo. Ya está en el libro, solo quiero que lo tengan presente, que lo revisen y que vean el esqueleto, vean la secuencia de cómo hace y cómo va limpiando procedimiento y va escudriñando hasta encontrar quién es el delta. Porque el delta depende del épsilon. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerda que aquí en la definición decía que en general depende de épsilon? Entonces, este delta es el que hay que encontrar. ¿Estamos? No sé si se aclaró un poquito más la idea y se entendió bien el ejemplo, que el ejemplo ahí terminó. Sí, Lick, se Sí, entiende. listo. Lick, si Sí, mal no cuéntame. recuerdo, ahí en variable compleja se evalúan igual límites que Correcto, los variables. correcto, Y en un ejercicio me acuerdo que por definición, o sea, sacaron el límite por definición y aplicaban hasta las propiedades de producto puntos para llegar a lo mismo. correcto. Pues detalles de ese tipo son los que vamos a ir aplicando nosotros. Bueno, de aquí solamente voy a sacar la teoría. La teoría, voy a sacar la teoría nada más de algunas cuestiones topológicas de R a la N, o alguna cuestión estructural de R a la N. Entonces, si alguno de ustedes tiene que retirarse, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo sé que ya me pasé 10 minutos. Y
¿Qué más? Si se tiene que retirar no hay ningún problema, ¿verdad? Lo puede hacer porque esto solo va a ser teórico. Entonces voy a finalizar el video al cerrar la teoría de la sección para luego regresarme solo a hacer ejercicios y eso yo lo hago más tarde. Cheque. Entonces, por si tenían que ocuparse en otra cosa, yo solamente voy a estar, solo salen tranquilos. Me voy a seguir. Me voy a sacar estas definiciones que están por acá, que es alguna terminología topológica, o más que todo términos, digamos, estructurales de R a la N. Porque sí vale la pena rescatarlos para que vayamos entendiendo de qué es lo que nos estamos, o a qué nos estamos metiendo nosotros. Entonces, aquí mencionan que todo el objetivo es la interpretación geométrica de límites de una función. Entonces, es necesario colocar algunos términos generales para R a la N. Licenciado, tengo una pregunta. Cuénteme. Con la definición del límite, ¿necesariamente epsilon tiene que ser mayor que delta o solo tenemos que asegurarnos que tenga una relación? En realidad es epsilon. Sí, 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 sí. Siempre es eso. Siempre tiene que ser epsilon mayor que delta. Sí, Ok. sí, sí, siempre. Si no, no podría concluirla porque recuerde que todo va a quedar en términos de delta. Y usted quiere concluir que es menor o igual que Sí. epsilon. Entonces siempre va a tener que ser esa relación. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, vamos a ver, dice la geometría en la que se basan los conjuntos de puntos en el espacio. Se conoce como topología en el espacio. Luego recuerde, lector, del lado 1 tenemos esto, que representa una esfera de radio R, centrada en A, para R3. Luego, esto de aquí incluye esto solo es la frontera en todo caso, son todos los puntos externos a la esfera. Esto de aquí son todos los puntos internos y externos. A esto lo conocen como bola cerrada, es la que se muestra aquí. De manera similar, esta es una bola abierta, porque son todos los puntos interiores de una esfera de radio R centrada en el espacio, centrada en A. A esta le llaman bola abierta. Es una bola sin frontera. Esta es una bola que incluye la frontera o que incluye el borde. Podríamos decir, si esto es naranja, la cáscara con todo la naranja, esto solo la naranja, o sea, toda la parte interna sin la cáscara, sin el cascarón. Esto representa solo el cascarón, porque solo es el cascarón, son todos los puntos que satisfacen esto de acá. ¿Sí? Entonces son tres cosas interesantes que están por aquí. Entonces, bola cerrada, bola abierta. Hay otra forma de notar las bolas estas también. Ya creo que adelantito sale. Luego, no hay nada de las desigualdades 1 y 2 que restrinja R3. De hecho, hacemos que X y A sean puntos de R a la N. Entonces, definen respectivamente bolas cerradas y abiertas con N dimensiones de radio R con centro en A. Y si bien no se pueden hacer dibujos para N mayor que 3, sí podemos entender lo que significan y cómo son dibujadas para R2. Entonces, aquí hay otra historia que tenemos que discutir. Es esto, es la parte geométrica como tal. Aquí podemos entender, miren, el conjunto de puntos dentro de la bola, el conjunto de los puntos a la izquierda dentro de la bola y el borde incluido. Y creo que valdría la pena tener el dibujito. Voy a bajarle un poquito de tamaño a esto para pegar el dibujo que está aquí arriba. Este es la famosa bola cerrada.
Luego, aquí está la definición. En la línea, cuando me hablan de bolas abiertas y bolas cerradas, también es un detalle interesante comprenderlo para R, para R2 y para R3, porque ahí tenemos geometría nosotros. También este dibujo lo voy a hacer un poquito más pequeño, lo voy a correr hacia acá y este lo voy a bajar. Y aquí tenemos la diferencia para R2, para la línea, a lo que se refieren con bolas o intervalos, bolas abiertas, en este caso son intervalos abiertos, intervalos cerrados, que aquí son todos los puntos entre A menos R, A más R centrada en A, y aquí están todos los puntos que hay aquí, incluyendo los de la frontera. Entonces, abiertas, cerradas. De manera general, tenemos esta definición. Se dice que un conjunto X es un subconjunto de R a la N, es abierto en R a la N, si para cada punto X en X hay alguna bola abierta con centro en X que esté por completo dentro de X. Se dice que un punto X de R a la N está en la frontera de un conjunto X de R a la N si toda bola abierta con centro en X, sin importar qué tan pequeño sea el radio, contiene puntos que estén en X y puntos que no estén en X, para decir la frontera. Se dice que un conjunto X, que es un subconjunto de R a la N, es cerrado en R a la N si contiene todos los puntos en la frontera. Y por último, una vecindad de un punto X que pertenece a X es un conjunto abierto que contiene a X y está contenido en X. A esto le dicen vecindad. Una consecuencia inmediata de la definición 2.3 es que un conjunto X es cerrado en R a la N precisamente si su complemento es abierto. Entonces nosotros, si queremos probar que algo es cerrado, de manera general, podríamos probar entonces que esto es abierto si se nos da más entender cuándo un conjunto es abierto o demostrar que un conjunto sea abierto. Entonces, para ser abierto, aquí tenemos nosotros que para cada punto siempre podemos encontrar una bola abierta que esté contenida por completo en el conjunto. Si eso pasa, el conjunto es abierto. ¿Estamos? Entonces, más o menos esa es la idea. Creo que hay un detallín por acá, que hizo un ejemplo. Aquí me hacen referencia a un punto, a los abiertos, a un abierto, un punto interior, un punto frontera. Para que se fijen, tiene punto, tiene valores dentro de la región y valores fuera de la región. Aquí hay otro ejemplo de un abierto. ¿Qué más? Aquí la interpretación geométrica del límite. Y se suponga que f es una función de x, que es un subconjunto de Rn en Rm. Entonces el significado geométrico del enunciado, límite cuando x tiende a de f de x es L, es el siguiente. Dado cualquier épsilon mayor que cero, se puede encontrar un delta mayor que cero correspondiente, tal que si los puntos en x están dentro de una bola abierta de radio delta, centrada en A, entonces los puntos correspondientes f de x permanecerán dentro de una bola abierta de radio épsilon con centro en L. Y aquí está la idea de la figura.
Luego dice la definición de límite, da una bola abierta B de epsilon con centro en L, esta de acá. Siempre es posible encontrar una bola B delta correspondiente con centro en A, izquierda, de modo que los puntos en BS intersección X son mapeados por F hacia los puntos en B epsilon. O sea que todos los puntos de acá a través de F van a caer dentro de esta bola. Esta función F podríamos decir nosotros que es de R2 en R3. ¿Qué más? Después se debe remarcar que para esta definición tenga sentido, el punto A debe ser tal que toda la vecindad de L en R a la N contenga a puntos X que pertenecen a X distintos de A. Dichos puntos se llama punto de acumulación de X, que técnicamente esta suposición también debe hacerse en la definición 2.2. Un punto A que pertenece a X se llama punto aislado de X si no es un punto de acumulación. Es decir, si hay alguna vecindad de A en R a la N que no contenga puntos de X además de A. A partir de estas consideraciones, se observa que el enunciado de límite cuando X tiende a de f de X igual a L, significa realmente que a medida X se mueve hacia A, f de X se mueve hacia L. De ahí lo del significado de la geometría de bola abierta es el movimiento arbitrario que se permite por completo. También esto pues lo vamos a sacar solo para fines de teoría. Y ya luego nos metemos a la parte práctica nuevamente. Esto. Luego, aquí tiene lo de las trayectorias que ustedes ya lo conocen, esto de cálculo 2. Por acá lo mencionan de manera general. Recuerdo haber visto eso, pero no recuerdo dónde. No recuerdo dónde lo vi. No sé si fue en este libro que vi esa partecita de las trayectorias que lo decían bien interesante. Ahí están las propiedades de los límites. Que son las mismas propiedades, solo que extendidas para nosotros. Todas estas están demostradas, creo. Dice si el límite existe es único, es decir que f que va de x en r a la n en rn a rm, si el límite cuando x tiende a fxl y límite cuando x tiende a de fxm, entonces L igual a m. Propiedades algebraicas, la de la, si estos dos son dos límites, la suma es la suma de los límites. La multiplicación de un escalar es el escalar multiplicado por el límite. Si aquí tenemos, en este caso, el producto de funciones, estas son funciones, no son de este tipo. Creo que, aquí está, son de Rn en R por el producto, porque recuerden que en Rm este producto no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, aquí están hablando de funciones de Rn en R,
que si esto se cumple el producto de los límites, incluso con la división, que es la división de los límites, siempre que sea m distinto de cero. ¿Qué más? Bueno, esto es un polinomio en dos variables, así lo definen. Está este. Voy a cambiar de página. Luego dice el resultado siguiente muestra que la evaluación del límite de una función equivale a evaluar los límites de sus funciones componentes de variable escalar. En primer lugar, hay que recordar que en esta sección f de x puede reescribirse de esta manera. Suponga que f, que va de Rn en Rm, es una función de variable vectorial. Límite cuando x tiende a de f de x igual a L, donde L es esto. Sí, solo sí. Límite cuando x tiende a de fi de x es Li. Para ir desde 1 hasta m. Y más propiedades de las funciones continuas. El concepto de continuidad es exactamente el mismo que nosotros manejamos de cálculo. Y es más, hasta menciona lo mismo que dice la definición de continuidad en cálculo 1, que es continua si ustedes trazan la curva sin levantar el lápiz. Entonces, solo es una idea nada más. Igual el concepto se tiene que extender. Luego dice, podemos extender esta idea a funciones de dos variables escalares. Una función es continua y su gráfica en R3 no tiene rupturas. Por esa razón, permítanme un segundito. A ver. Aquí cuando la superficie no tiene rupturas, también pues, se extiende la idea, ¿verdad? Tal y como dice por acá. Y aquí está el concepto de una función generalizada. La definición de continuidad. Entonces, ¿qué más? Luego se tiene la definición, dice esta función de Rn en Rm y que sea A que pertenece a X, se dice que la función es continua en A, si A es un punto aislado de X, o si límite cuando X tiende a de f de X vale f de A, si f es continuo en todos los puntos de su dominio, entonces decimos simplemente que la función es continua. O sea que esto lo debe cumplir para cada valor de su dominio. Luego, ¿qué más? Aunque salen unas propiedades de las funciones continuas. Está esta interpretación que creo que ya la habíamos revisado anteriormente. Por cualquier cosa la voy a sacar. Esta es la definición de límite en puras, puras bolas. Usando bolas. ¿Qué más?
Aquí están las propiedades de las funciones continuas, que es la que les decía que estaba. Ya las conocemos, que la suma de funciones continuas es continua, que el producto de un escalar por una función es continua, que si estas funciones van de Rn en Rm, en este caso, dice que son funciones de variable escalar. Este son de, yo creo que aquí es R, por la división. Producto y cociente de estas funciones tienen que ser a R, por el detalle de la división. Y lo mismo es esta parte de las funciones componente de FI, son todas continuas, que es en el caso de las funciones que están compuestas porque las componentes son funciones. Pero si esta de la división tiene que ser, esto es R al final. Esto es lo último ya. Más. Ah, este es el de la composición. Función compuesta y sí, este es el último. Que si las dos funciones son continuas, su composición también lo es. Y esas son las demostraciones. Aquí si no me meto, ustedes si tuviesen curiosidad de revisar algunas, no sería mala idea. Esto les da como opciones para que vayan viendo, les da como algunas alternativas de los epsilon. Entonces pueden darle una revisadita nada más, no se metan tanto líos porque lo vamos a aplicar no a funciones generales, sino que vamos a trabajar nosotros algunos límites. Y de teoría eso es todo. Ahora sí, viene la parte práctica, que aquí yo les grabo aparte. ¿Dudas, preguntas, comentarios, los 10 que quedaron? 8. Esto último son la teoría, ¿verdad? Luego la vamos a utilizar y yo voy a generar ahora un recurso de parte práctica de esta sección. Cheque. Sé que con la práctica van a aterrizar más, así que no se preocupen si se sienten extraviados. Recuerden que el teorema de las trayectorias aquí también es válido, ¿verdad? Y que les mencionaba, si ustedes toman trayectorias que pasan por el punto y esas trayectorias hacen que al evaluarlas en el límite generan límites distintos, entonces eso concluye que el límite no existe. Voy a buscar ese resultado. Creo que está en el libro de Pita. Déjenme buscarlo y se los voy a agregar aquí para que lo tengan presente, pero lo voy a agregar en la parte práctica. Así lo tienen presente. ¿Está bien? Sí, licenciado. Listo, entonces, más tardecito les voy a mandar la segunda parte. Ahorita les voy a enviar este documento, el video, y luego les voy a enviar la segunda parte, cuando ya lo tenga listo. Cheque. Entonces, sin más, me despido y los veo mañana. Pasen buena tarde. Dele gracias, Liz.